Hola y bienvenidos a La Puerta del Norte. Hoy continuamos con The Void y vamos a utilizar los personajes que creamos en el primer vídeo de esta serie para componer las 6 páginas de la que constará esta pequeña historia. Así que lo primero que hice fue dividir mi espacio de trabajo en 6, para poder crear un storyboard que contenga toda la historia de principio a fin en un solo documento. Habiendo trabajado profesionalmente en cómics en el pasado, esta es una práctica que recomiendo encarecidamente, ya que al hacer esto os aseguraréis de que la composición entre las distintas páginas es lo suficientemente variada y dinámica de un solo vistazo. Naturalmente, esto resultaría inviable si vuestro cómic cuenta con un gran número de páginas, pero incluso en esos casos recomiendo que trabajéis en grupos de 3 o 4 páginas a la vez, al menos en las etapas iniciales y finales. Es decir, cuando trabajéis en el storyboard y en los ajustes finales de color, de manera que además os aseguréis de mantener una coherencia cromática adecuada. Algo que me veréis hacer a lo largo del vídeo, es dar palos de ciego tratando de encontrar un estilo visual que se ajuste a mi idea para The Void, y tengo que decir que esto me costó bastante, ya que en este caso tenía ideas muy definidas para los personajes pero no así para el tipo de escenarios que encajarían mejor con la historia. Siendo esto algo raro en mí, dado que generalmente suele pasarme al contrario, ya que mi especialidad y lo que me resulta más sencillo de visualizar por regla general son los escenarios. En este caso, y al ser la naturaleza del propio mundo de The Void deliberadamente ambigua, tuve cierta dificultad a la hora de establecer un setting que resultara apropiado. En mi cabeza lo ideal era que la ambientación tuviese cierto componente atemporal, y creo que eso me llevó a tomar extrañas decisiones, como combinar bocas de alcantarilla y contenedores de apariencia modernos, con otros elementos que nos recuerdan a entornos más propios de los siglos XIX y XX, como faroles de aceite que adornen las calles. Y otro punto importante era recrear una atmósfera decadente, con puertas tapiadas y calles vacías entre las que se muevan extrañas figuras en las sombras. Pero lo cierto es que el resultado de esta primera aproximación al mundo de The Void no me convenció en absoluto, y visto en retrospectiva creo que para la versión final optaré por una apariencia con un toque más onírico y abstracto. Con elementos surrealistas más en la línea de lo que vemos en Memoria o El lugar de los recuerdos como yo lo conocí en su día, en Final Fantasy IX. O también con lo que vemos en la película del 2005 Mirror Mask, la cual descubrí hace poco y recomiendo a los nostálgicos de la representación de la fantasía en aquella época, ya que tiene una estética muy única y utiliza algunos conceptos visuales y narrativos bastante imaginativos. En cualquier caso, con lo que sí quedé satisfecho fue con la estructura y composición de las distintas escenas, adquiriendo más confianza con cada nueva página y liberando mi creatividad para jugar con distintas combinaciones de paneles y uso de perspectivas, con lo cual el proceso de elaboración del storyboard sin duda cumplió su función. Antes de continuar, déjame decirte que este vídeo está patrocinado por mí mismo, y es que como ya he comentado en vídeos anteriores, soy artista freelance y a lo largo de los últimos años he trabajado creando arte para videojuegos y cómics entre otros, así que si tienes algún proyecto creativo y te gustaría contar con un ilustrador o artista conceptual, puedes ponerte en contacto conmigo utilizando el correo del canal. También puedes seguirme en mis redes para estar al tanto de todos mis proyectos artísticos y ayudarme a crecer y ganar exposición. 1.000.000 de gracias de antemano, y ahora sigamos con el vídeo. Algo que no había mencionado y que considero importante aclarar, es que en este vídeo solo os voy a enseñar los bocetos de las 4 primeras páginas, ya que aunque no os esté mostrando los diálogos, el arte correspondiente a las últimas escenas podría revelaros parte de la trama, y tratándose de una historia tan corta, mostrar demasiado a partir de la mitad podría arruinar la experiencia de aquellos que decidáis leer el cómic una vez completado. Pero hablemos un poco de los orígenes de la idea que me llevó a embarcarme en este proyecto y de las influencias que inspiraron su creación. Lo cierto es que no recuerdo exactamente cuándo nació esta idea, pero sé que ha estado en mi cabeza durante años, por no decir décadas. El concepto de un espacio de ubicación indeterminada, con sus propias reglas, y en el que habitan seres que en el pasado pudieron haber sido humanos, es más que probable que surgiera durante mi etapa adolescente, cuando leí por primera vez un manga que durante mucho tiempo fue uno de mis favoritos y que muchos sin duda conoceréis. De manera que podríamos identificar el mundo o reino de los Shinigamis de Death Note como el germen del que probablemente surgió lo que con los años acabaría derivando en The Void. Pero si bien esta idea permaneció en mi cabeza por un largo tiempo sin saber muy bien qué hacer con ella, fue tras jugar a Little Nightmares 2, y más concretamente tras leer los cómics interactivos que fueron lanzados a modo de promoción transmedia, cuando se me ocurrió que una idea interesante podría consistir en rescatar este concepto y adaptarlo a formato cómic. En los mencionados cómics de Little Nightmares se presentan historias cortas que consisten en poco más que una escena para introducir algún personaje de los que se verían en el juego, logrando que la lectura sea muy ágil y atmosférica con su increíble arte y el uso inteligente de los efectos interactivos a medida que vamos deslizando los paneles hacia abajo. En este sentido, y a pesar de que la ambientación del título, onírica y surrealista, tenga ciertas similitudes con el mundo planteado en The Void, tanto el formato como el estilo visual y el tono serán completamente distintos de lo visto en dichos cómics. Para empezar, The Void sí contendrá diálogos que pondrán en contexto algunas de las cosas que veremos en la trama.
Aunque eso sí, estas explicaciones serán ofrecidas por personajes que al igual que nosotros desconocen gran parte de lo que ocurre, y lo que es más importante aún, por qué ocurre. Con lo cual su interpretación de los hechos deberá ser entendida más bien como una teoría de dudosa veracidad. Pero el principal elemento diferenciador será el arte, y es que a diferencia de la estética estilizadamente realista de Little Nightmares, The Void tenderá más hacia lo cartoon, y aunque sí tendrá un cierto componente oscuro, su tono no pretenderá en ningún momento alcanzar el en ocasiones terror grotesco que vemos en los videojuegos, sino que será algo más desenfadado. Así y todo, lo que es categóricamente cierto es que el haber jugado a estos dos maravillosos títulos, y en especial el haber disfrutado de sus cómics interactivos como ya hemos mencionado antes, supuso en su conjunto la mayor fuente de inspiración para mi proyecto. Además, y como algunos de entre los más habituales del canal podéis haber notado, esta historia cuenta con ciertas similitudes con lo que os conté acerca del origen del otro proyecto que hemos visto en el canal, Outlaw Bayou. Y es que si hacéis memoria, recordaréis que también en aquel caso mantuve una idea en mi cabeza durante un tiempo sin llegar a darle una forma definida, hasta que jugué a SteamWorld Heist, tras lo cual las diferentes piezas del puzzle empezaron a encajar. Y esto es otra reflexión personal que me gustaría compartir con vosotros. Para todos aquellos que, al igual que yo, poseáis un impulso irrefrenable de crear una obra de entretenimiento, independientemente del medio que elijáis para materializarla, no dejéis nunca de consumir todo aquello que os apasiona y que estoy seguro que es en donde tiene origen ese espíritu creativo en primer lugar. No dejéis de ver películas y series, no dejéis de leer cómics o libros, no dejéis de jugar a videojuegos, para lo que otros supone tan solo un medio de entretenimiento y disfrute, lo cual ya es genial de por sí, para vosotros supone además el alimento perfecto para vuestras aspiraciones creativas. Volviendo al tema de la composición, otro consejo que me gustaría ofreceros, especialmente a los que experimentéis dificultades en este aspecto, es que os atreváis a romper estructuras y convencionalismos a la hora de diseñar las páginas de vuestros cómics. En mi caso, algo que suelo hacer es colocar al menos un elemento en cada página fuera de los recuadros que constituyen los paneles, siendo estos elementos además puntos de interés visual, o bien que ofrezcan una visión más detallada de algún objeto que sea de particular importancia para la trama. También es buena idea utilizar esta técnica cuando un nuevo personaje relevante aparezca en escena. Esto no solo aporta mayor dinamismo a la lectura sino que contribuye a que cada página se sienta única, y genera una sensación estimulante en el lector, al verse su atención inmediatamente dirigida hacia el punto en el que la estructura de paneles generalmente rectos se rompe. En ocasiones además suelo sustituir uno de los paneles por una ilustración que ocupe toda la página, colocando el resto de paneles en lugares donde ni los diálogos ni los detalles de la ilustración sean necesarios. Al igual que colocar globos de texto de manera que sobresalgan de los límites de su panel, lo que en ocasiones actúa como un puente guía visual entre dos paneles, y ayuda a romper la silueta rectilínea de estos ofreciendo una más orgánica que la vista agradecerá. Así que os animo a que exploréis estos recursos para que además de todos los beneficios anteriores, encontréis un estilo de composición que verdaderamente se ajuste a vuestra identidad como autor. Así que no dudéis en hacerme saber en los comentarios si vosotros también tenéis algún proyecto de cómic, y si alguno de estos consejos os ha resultado útil, me encantará saber un poco acerca de vuestras efervescentes mentecillas creativas. Si te gusta este contenido considera apoyarme en Patreon para que pueda seguir siendo capaz de mantener el ritmo de 2 vídeos a la semana, alternativamente, dejar un buen like o suscribirte también ayuda un montón. Por mi parte esto sería todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.